Soy Adriana Aranda, médica cardióloga del Centro de Aorta y de Valvulopatías del Instituto y formo parte del grupo de ultrasonido. Me acompañan en la coordinación la doctora Amalia Eldizari, que es la jefa de cardiopatías congénitas del Instituto y staff del Centro de ultrasonido. En esta oportunidad vamos a hacer foco en la ortopatía en los pacientes jóvenes, un tema que nos desafía cada día en el consultorio y al cual nos encanta trabajar con Amalia y un poco queremos hacer hincapié en que no es una patología que afecta solo al paciente, sino que puede involucrar a todo el grupo familiar. Así que vamos a disfrutar de estos invitados de lujo. Voy a invitar al doctor Ignacio De Luca para que comience su charla acerca de las controversias y los desafíos en el EVAR en jóvenes. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a esta charla de cirugía vascular. Así que, como decía, vamos a hablar en mi caso, de aneurisma de aorta abdominal en pacientes jóvenes con bajo riesgo y buena anatomía. Por lo que dicen las guías, sabemos que un paciente joven menor de 65 años no es candidato a tratamientos endovasculares, pero bueno, esto es lo que yo les vengo a explicar, el por qué sí y el por qué no. Si repasemos un poco lo que fue la evolución de los tratamientos endovasculares en los aneurismas de aortas abdominales, sabemos que los primeros años eran heroicos porque por el hecho de que el diagnóstico del aneurisma directamente era roto, la mayor parte se moría, y Charles Dubois fue el primero que hizo un reemplazo de aorta con éxito. Después hubo cierto perfeccionamiento en la técnica, mejoraron los métodos de diagnóstico, la anestesia, la recuperación en unidad coronaria, mejoraron los implantes prostésicos y la mortalidad bajó un 6%. Fueron realmente un avance muy grande. Después tenemos la evolución de la cirugía endovascular, el primer implante colocado en el ICUA, y hoy en día, como les repetía previamente, la mayor parte de los pacientes mayores de 65 años son candidatos a hacer tratamientos endovasculares, los menores de 65 años son candidatos a hacer un reemplazo de aorta abdominal por vía anterior o retroperitoneal. Repasamos un poquito más cómo fue la evolución del 2015, desde 2005 en adelante, hubo una curva en ascenso hasta un punto de quiebre que fue el 2011, donde se empezaron a ver que se hacían más tratamientos endovasculares que cirugías en forma convencional, y esto se basaba en que la cirugía convencional tenía un riesgo perioperatorio de infarto agudo de miocardio del 5% y los tratamientos endovasculares era del 1%. Por eso las guías sugieren que cuando uno tiene que tratar un aneurisma es de buena práctica derivarlo a un cirujano vascular porque puede hacer cualquiera de las técnicas adaptándose a lo que necesita el paciente. En las guías del 2024 hablaba que a corto plazo, o a mediano y corto plazo, el tratamiento endovascular tenía beneficios, pero a largo plazo había ciertas dudas de si era mejor que el reemplazo de aorta abdominal. Por eso, menores de 65 años a 10 años, con una expectativa de 10 años, era mejor ir directamente a un reemplazo de aorta abdominal. En nuestro caso lo hacemos en forma retroperitoneal. Pero también se empezaba a nombrar que había nuevos dispositivos, nuevas técnicas que disminuían los riesgos. Si nos vamos al 2009, empezando a repasar un poco los artículos, en 2 años de seguimiento en estos 2 artículos se observaba que la cirugía de reemplazo de aorta convencional seguía siendo mejor que el tratamiento endovascular en pacientes jóvenes. Este es un estudio controlado retrospectivo ya para el 2011, donde evaluó a 4 años, donde se observó que la sobrevida y los eventos adversos estaban prácticamente similares y el número de reintervenciones, que era lo que más se veía en los tratamientos endovasculares, también había bajado. Es por eso que se empezó a plantear qué tratamiento era el mejor para pacientes jóvenes, menores de 60 años, con buena anatomía, que esto debería ser consensuado también con el paciente, enfrentarse a una cirugía de un 5% de mortalidad en los primeros 30 días o hacer una cirugía endovascular con un 1% de mortalidad, pero con una expectativa de vida a largo plazo de 10 años que podría llegar a tener reintervenciones. Y es así como empezaron a surgir debates. En este artículo, que es un debate transatlántico, se planteaba en aquellos pacientes jóvenes con buena anatomía. Se evaluaron 3 artículos, EVAR 1, DREAM y OVER,
que acá lo que destaca que todos estos artículos se basaron en endoprótesis que eran de una década atrás. Este artículo es del 2013, o sea, ya estamos 2025, estamos hablando de un artículo del 2013 y ya hablaba que los artículos que las endoprótesis y los artículos que se desarrollaron eran viejos y que se debería volver a evaluar el avance de los dispositivos, las nuevas técnicas y el porcentaje de complicaciones que podía llegar a tener con este tipo de dispositivos. Y otro de los puntos que también quería destacar es que el seguimiento, el reemplazo de aorta abdominal 20 años atrás no es lo mismo que el seguimiento que se le hacen ahora a los tratamientos endovasculares, entonces ahí había cierto sesgo. Perdón, me equivoqué. Entonces, empezaron a haber debates, empezaron a salir muchos abstracts, algunos a favor y otros en contra, y se empezó a plantear la durabilidad de los tratamientos endovasculares y lo que se observó es que el tratamiento endovascular en un principio era peor que la cirugía convencional, pero cuando empezaron a evaluar por qué se morían esos pacientes a 10 años, se vieron que la mayor parte de los pacientes que fallecían no era por la aorta que se rompía, sino era por cáncer o enfermedades cardiovasculares. Por eso ya empezamos a plantear a partir del 2014 que los tratamientos endovasculares en pacientes jóvenes era una posibilidad en aquellos que no se podían llegar a operar. En este otro artículo, ya para el 2016, se observó que el 40% de los pacientes con tratamientos endovasculares se morían por otras causas y no por un aneurisma de aorta roto ya previamente tratado. La sobrevida era prácticamente similar, tanto en aquellos pacientes que se trataron en forma electiva como con urgencias. Y lo que hablaba de este artículo es que estos pacientes jóvenes con aneurisma de aorta abdominal tienen una enfermedad vascular muy agresiva y eso va a ser la causa de su fallecimiento y no un aneurisma tratado en forma endovascular, que siempre vamos a poder hacer reintervenciones y vamos a evitar que se rompa ese aneurisma con un seguimiento controlado como es lo que hacemos. Ya para el 2017 sabemos que en este artículo evaluaba la morbimortalidad y el número de reintervenciones. A 30 días ya sabemos que era mejor. Ya cuando lo evaluábamos a 10 años se ponía en duda. Bueno, pero pará, entonces el tratamiento endovascular es lo mismo que el tratamiento de cirugía convencional. Se empezó a discutir esto. Y es lo que le quiero mostrar en estos abstracts, que ya a esta altura, antes, unos cuantos años atrás, 10 años atrás, se hablaba que la cirugía era mejor que el tratamiento endovascular. Bueno, hoy en día, en el 2020, ya empezaron a hablar que pacientes jóvenes con buena anatomía y bajo riesgo se pueden hacer tratamientos endovasculares en situaciones determinadas. Más que nada por la durabilidad y las nuevas características de los dispositivos. En este artículo, ya para el 2021, el riesgo, la sobrevida y el riesgo de reintervenciones era prácticamente igual o nula y por eso, como conclusión, dice que es muy baja el riesgo de intervenciones si uno va estrictamente a los criterios de uso de cada una de las endoprótesis. Esto realizado en centros con mucha experiencia. Ya para el 2024 avanzó mucho lo que es el tratamiento endovascular en pacientes jóvenes con alto riesgo que no se podían operar y hacemos tratamientos fenestrados o customizados de todo lo que son los aneurismas tóraco-abdominales. Bueno, y lo que se evaluó en este artículo es que la sobrevida iba a ser muy buena, la permeabilidad de cada una de las 4 ramas también iba a ser muy buena y las reintervenciones quizá al principio podría llegar a tener en los primeros 2 años, pero después se mantenía estable. Y en este último artículo del 2025 nos habla de pacientes jóvenes con aneurismas yuctarrenales e infrarrenales, donde uno también accede a hacer prótesis customizadas o hechas a medida o fenestradas en backtable y que la sobrevida para las técnicas endovasculares termina siendo mucho mejor que la cirugía convencional con una morbimortalidad mucho más alta por el empleo por arriba del tronco celíaco. Es así como las guías sugieren que hay que hacer medicina basada en la evidencia, pero al final y al cabo la decisión la va a tener que tomar el paciente y el cirujano efector. ¿Por qué? Porque uno le tiene que explicar los riesgos de hacer una cirugía convencional con el riesgo de mortalidad que tiene esa cirugía y las complicaciones que tiene que tener dentro de los primeros 30 días, cuando los tratamientos endovasculares uno termina haciendo cirugías mucho menores
como son todos los tratamientos endovasculares, ¿no? En lo coronario y en lo periférico. Por lo tanto, como conclusión, los aneurismas de aorta abdominal en pacientes jóvenes con bajo riesgo, siguiendo estrictamente las indicaciones de uso de cada una de las endoprótesis, tienen un bajo porcentaje de complicaciones o reintervenciones, tienen menor hospitalidad intrahospitalaria, bajo riesgo de endolecto tipo 2, o sea, reintervenciones, y las nuevas generaciones de endoprótesis mejoraron el desgaste del material, añadieron ganchos y disminuyeron el frenchaje, lo que permite hacer accesos percutáneos. O sea que en un futuro cercano, el paciente joven menor de 65 años con buena anatomía, siguiendo las indicaciones de uso de la cantidad de dispositivos que hay, va a terminar siendo en forma endovascular. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. ¿Se escucha? Ahí. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Valeria Duarte, que está conectada. No sé si podemos tener la imagen, si nos está escuchando. Buenas tardes, doctora. La doctora Valeria Duarte se formó como cardióloga en la Fundación Favaloro y completó su carrera en Estados Unidos. En el día de hoy es jefa del Servicio de Cardiopatías Congénitas del Adulto y de Cardio-Obstetricia en el Hospital Metodista de Houston. Y hoy nos va a hablar sobre los latidos compartidos, la ortopatía y embarazo bajo control. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero, el material es muy actualizado, toda es data que ha sido publicada este año. Es un tema que por suerte tenemos más información hoy de la que teníamos el año pasado. Me voy a basar hoy en las guías recientemente publicadas el pasado agosto de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo del embarazo y enfermedad cardiovascular, y la data del ROPAC 3 publicada en junio de este año. En Estados Unidos no tenemos guías de las sociedades americanas para el manejo de enfermedad cardiovascular en el embarazo, pero tenemos un scientific statement que resulta muy útil. Lo primero que quiero resaltar es que como cardiólogos no tenemos mucho entrenamiento para realizar asesoramiento y estratificación de riesgos antes de la concepción, con lo cual en muchos estudios se ha demostrado que como cardiólogos no aprovechamos la oportunidad de aconsejar a estas pacientes respecto al riesgo del embarazo relacionado a su enfermedad cardiovascular. Es un tema muy importante porque puede cambiar el manejo y el outcome del embarazo. Un concepto muy sencillo para los que no interactúan con obstetricia tan a menudo. El riesgo fetal en embarazo está directamente relacionado a la edad gestacional. En el primer trimestre la organogénesis, con lo cual es el trimestre donde nos enfocamos más en el riesgo de la medicación, radiación, etc. Y en el segundo trimestre, a las 24 semanas, pasamos la línea de la viabilidad fetal, pero después, entre las 23 y 28 semanas, el riesgo es alto para hemorragia intracerebral, y ese riesgo va disminuyendo, se mantiene el riesgo de inmadurez pulmonar, y a partir de las 34 semanas podemos hacer un delivery o una cesárea con buenos outcomes para el feto. Vamos a clasificar las ortopatías genéticas en dos grupos: sindrómicas y no sindrómicas. Las sindrómicas son Marfan, PIDIT y Ehlers-Danlos vascular, y aquí señalo las variantes genéticas asociadas. Y también tenemos, quiero resaltar, enfermedad aórtica nexidrómica, que son mutaciones o variantes puntuales que se asocian solo a problemas aórticos y no a problemas de otros temas como las sindrómicas. Las más conocidas son ACTA2,
Milk y LOX. Un ejemplo clínico para arrancar la discusión. Esta es una paciente de 22 años con síndrome de Marfan. Tuvo un reemplazo de la aorta ascendente, como ven tiene un graft acá, con buen resultado, y después tuvo una disección tipo B, de 3B, después distala la arteria subclavia izquierda y extendiéndose hasta la ilíaca externa. Esta paciente nos pregunta en el consultorio cuál es su riesgo asociado al embarazo. Entonces, en ese contexto tenemos que pensar que durante el embarazo aumenta el gasto cardíaco, el volumen plasmático, la frecuencia cardíaca, todas circunstancias que afectan a la aorta. Tenemos una disminución en la resistencia vascular periférica. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de riesgo y me voy a enfocar en las ortopatías genéticas, en este caso, pacientes la Organización Mundial de la Salud clasifica a los pacientes en tratos de riesgo 1, 2, 2 a 3, 3 y 4. En el riesgo más bajo tenemos pacientes con Marfan y otras aortopatías genéticas, pero sin aneurisma. En esos casos el riesgo es del 12 al 17%, un riesgo intermedio. Un riesgo más elevado tienen las pacientes con dilatación aórtica moderada, en Marfan u otras aortopatías genéticas, o también Marfan con reemplazo de la raíz previo, nuestra paciente ascendente, o disección pero con diámetros estables. Y muy severo, con alto riesgo, en estos casos el embarazo está contraindicado, a menos que se haga una cirugía profiláctica. Tenemos raíz de más de 45, Ehlers-Danlos, y en este caso la mortalidad es de hasta el 50%. Con eso en mente, voy a nombrar las contraindicaciones del embarazo, que son lo que tenemos que saber todos. Dilatación aórtica severa, más de 5 centímetros, no importa la causa. Más de 45 centímetros en Marfan u otra ortopatía no sindrómica. Lewy y Dietz con más de 45 o más de 40 en historia de disección en familiares o muerte súbita. Ehlers-Danlos, no importa el diámetro. Estos pacientes también tienen riesgo de ruptura uterina. Y antecedente de disección con incremento del diámetro aórtico. Otros casos que no son menos pertinentes a nuestra clase, pero para completar, bicúspide es más de 5 centímetros y Turner's más de 2.5 centímetros sobre metro cuadrado. Rápidamente, toda la información que tenemos actualizada de estas pacientes viene de este registro ROPAC-3, para los que no lo conocen, es un registro fabuloso, internacional, global, basado en Netherlands y UK, con pacientes de casi todo el mundo, como ven en el mapa, y recientemente publicaron sus outcomes de 176 pacientes con aortopatías. Como verán aquí, señalo un grupo significativo, más del 30% tenía dilatación mayor a 4 centímetros. Habían pacientes con historia de disección, pero una minoría. Y pacientes con cirugías previas. El N era de 176, es el grupo más grande que se ha registrado hasta ahora. Y los outcomes de esas pacientes con 6 meses de seguimiento postparto, un 7.6% de las pacientes tuvo MACE, Major Adverse Cardiovascular Outcomes, que los voy a nombrar, pero no hubo mortalidad materna.
que es el dato más importante, hubo disección en 6 casos, 3.5%, de los cuales 4 eran pacientes con Marfan y 2 pacientes con otras condiciones, no Ehlers-Danlos. Mi alarma de 10 minutos. Voy a redondear. Y solo quería comentarles que estas son las pacientes que sufrieron disección y hubieron 3 pacientes que requirieron cirugía de urgencia. Una pudo continuar con el embarazo o las otras 2 cesárea de urgencia y después cirugía. Y una cirugía posparto. Los outcomes fetales, hubo mortalidad fetal en el 3.4% de los casos, pero no hubo mortalidad neonatal, puede ser. Y para cerrar, porque este es un tema que nos importa a todos, la cirugía aórtica profiláctica. Si estoy viendo a la paciente antes de la concepción y cuándo debería una cirugía profiláctica ayuda a los outcomes del embarazo. Esto es de las guías europeas. Entonces, hay 4 centímetros, más de 4 centímetros de dilatación, se recomienda cirugía profiláctica en pacientes con síndrome Marfan, con factores de riesgo, aortopatía no sindrómica con factores de riesgo. Los riesgos son historia familiar de disección, crecimiento rápido del diámetro e hipertensión sin controlar. Cuando el diámetro aórtico es más de 4.5%, se recomienda, es clase 1 en Marfan, LUPITS, no sindrómica, y también aorta bicúspide con factores de riesgo. Y más de 5, válvula bicúspide sin factores de válvula bicúspide sin factores de riesgo y aneurismas aórticos sin anomalías genéticas subyacentes. Una palabra de qué es lo que estamos tratando de evitar con cirugía profiláctica es la cirugía durante el embarazo, que afortunadamente es muy poco frecuente y en general es debido a disección aórtica. Y la decisión de realizar esta cirugía con circulación extracorpórea es altamente individualizada y el circulatory arrest que requieren las cirugías aórticas incrementa el riesgo de mortalidad fetal. La mortalidad materna es del 7% y no cambia con si se realiza una cesárea antes o no. Pero la cesárea antes de la cirugía sí disminuye la mortalidad fetal. La mortalidad fetal es de alrededor del 26%. Y con eso voy a cerrar porque creo que ya me he pasado de tiempo y no quiero retrasar a los demás. Pero con gusto respondo preguntas. Muchas gracias, Valeria. Muy interesante tu presentación, sobre todo en un tópico que nos interpela en la práctica cardiológica a todos. Y ahora tengo el gusto de presentarles, aunque ya ha estado con ustedes, al doctor Nasser Amash, que como ustedes saben es profesor de medicina en la Mayo Clinic College of Medicine and Science y consultor en enfermedades cardiovasculares, referente mundial en el área de cardiopatías congénitas del adulto y en ecocardiografía avanzada. Sus tópicos de interés incluyen el que nos va a presentar hoy, que es el de aortopatías hereditarias. Así que realmente es un honor tenerlo como invitado a este precongreso de ICVA, Instituto Cardiovascular. Adelante, Nasser. Thank you. I hope you hear me well. Fine. Thank you. It's great to be here again. That's my 4th ICVA meeting in many years, and I want to thank the previous distinguished speaker for introducing the subject, talking about endovascular repair of aortic aneurysm, as well as talking about pregnancy. Now I'm going to go back to basic, and the people that will enjoy the talk most are the people who take care of patients who come in with dilated aorta. So the learning objective of today's meeting, Sorry. this one here? Yeah. Sí.
So the learning objective of today's talk is to discuss the importance of thoracic aortic aneurysm. Why are we talking about it today in every scientific meeting? Highlight the approach toward patients, and I hope all of you see patients with thoracic aortic aneurysm, and how do we assess them, and why do we do that, as well as provide you what I feel is a more personalized management plan for these patients, and when do we do prophylactic surgery, as Dr. Maria mentioned before. So thoracic aortic aneurysm are often asymptomatic and present to us because of somebody did a CT scan or an echocardiogram or MRI and showed a dilated aorta. Almost everybody is asymptomatic. However, the most important aspect of aortic aneurysm is the risk of dissection. Any patients who know they have an aneurysm, they check Dr. Google, and they will tell you well, there's an increased risk of aortic dissection. That's why aortic aneurysm are important, especially those in the thoracic part of the heart, of the chest. Now, we know the risk of aortic dissection increases as the diameter of the aorta increases, and I gave you some of the risk involved depending on height or BSA. So that's the index diameter depending centimeter per body surface area. We know as well that elective repair, prophylactic repair, like the previous speaker mentioned, is much better than doing surgery at the time of an aortic dissection. The mortality rate from aortic dissection is very high, especially in the first 48 hours. So elective repair saves life and improves survival of patients with thoracic aortic aneurysm. And what I would like to get out of today's lecture is how to determine the etiology. Why do we have a thoracic aortic aneurysm? And how can we limit the risk of aortic dissection? And what does it mean for the patient as well as for the family members, as we say. So this is a patient, a 70-year-old, whose mother had mitral valve prolapse, and the grandfather died at age 43 for unknown reason. And by echo, you can see a dilated aortic root with no effacement of the ST junction, and the aorta is around 4.5 centimeters. A young age, the size of the aortic root, and the grandfather who died with unexpected cause. So that makes me, could be a dissection. I'm not sure about the mother with mitral valve prolapse, because this is like a wastebasket diagnosis. Unless you see the prolapse, I don't believe it. So the first thing I need you to learn, when you assess patient with thoracic aortic aneurysm, every patient that I see with a dilated ascending aorta, I do either an MRA of the chest, abdomen, and pelvis, or CT of the chest, abdomen, and pelvis, to see if there's any other segment of the aorta that's dilated. Because that gives you a hint on the extent of the aortic disease, because some of those might need surgery sooner, and give you a hint on the cause of the aortic disease. For example, if you have a mutation in TGF-br mutation, like in Lewis-Dietz and stuff, you might have aneurysm of the femoral artery, iliac artery, tortuosity, and intracranial arteries. So it gives you a clue on the diagnosis. So the first thing you do CT or MRA, depending on what you want to do, chest, abdomen, and pelvis, sometimes the brain as well. Now, why? Because you get to know the etiologies. Most of the time, it's related to sporadic hypertension, hyperlipidemia, and aortitis. But in 1 out of 4 patients with thoracic aortic aneurysm, it could be syndromic, like Marfan, Lewis-Dietz, Turner syndrome, or it could be non-syndromic, hereditary, related to mutations that we identify, such in patients with bicuspid aortic valve, but they are not syndromic. They don't look different. So this is the differential diagnosis, and every time we see those patients, that's what we have to focus on. So we talk about first thing first, image the whole aorta. Second thing, a good history and physical examination. Yes, we still do that at times in cardiology, not only echocardiogram and imaging. And the signs of syndromic or hereditary non-syndromic aortopathy is extensive aortic enlargement, like effacement of the ST junction, arch involvement, the presence of other congenital heart disease. The family history is extremely important. If you have a family history of aortic dissection or unexplained sudden death,
That's the biggest risk factor, in my opinion. And then the younger patient, though, you can see non-syndromic hereditary thoracic aortic enlargement in the elderly, in the 60s and 70s as well. And then absence of the risk factors of dilated aorta, hypertension, hyperlipidemia, and smoking, and so on and so forth. But I think one of the important features, and that's okay, the more you see those patients, it's about looking at something outside the heart. The skin, the eyes, the bones. These are some of the features of Marfan syndrome. Now, you might not, if you don't see a lot of Marfan, you might not remember, but they're available on the Marfan Foundation website or anywhere on the web. You can see the long arm, you can see the flat feet, the arachnodactyly, which is the long fingers, the pectus deformity, and the dural ectasia on CT and MRI. And that's so important in Marfan syndrome because you don't need genetic testing to make the diagnosis of Marfan syndrome. I will go over that. It's enough to have a dilated aorta plus systemic manifestation. It's different when you have, Lewis-Dietz syndrome. In Lewis-Dietz syndrome, the signs are a bit different. You never see a dilated aorta without looking at the mouth. If they have a bifid uvula, that's a TGFBR mutation, Lewis-Dietz syndrome, until proven otherwise. If you look at the skin and it's bluish discoloration with translucency, and if they scar with every incision they have, or they have club feet, or hypertelorism, then definitely there are signs of Lewis-Dietz. And with Lewis-Dietz syndrome, you need genetic testing. You cannot make the diagnosis without genetic testing. So there's a bit difference between the two. And the outcome is a bit different between Lewis-Dietz as well as Marfan syndrome. So in the guidelines, and these are the US guidelines from 2020, you have tables that tell you the clinical manifestations and so on and so forth about each of those syndromes. Because you might not remember them, it's fair. But they're available to you whenever you're seeing a patient to look for what's the etiology. Again, the most important aspect when you see those patients is to look at etiology of the aortic aneurysm. So Marfan syndrome. If you don't have a family history of Marfan syndrome, you can make the diagnosis in one of 4 conditions. You have to have a dilated aorta that's the number is 2 standard deviation or more above the mean, which is what the Z-score is. And you have to have ectopia lentis. So everybody has to have an eye exam to see if there's ectopic lenses. Or you need to have systemic manifestation with a score of 7 or more. That's the way it diagnoses the Marfan syndrome. So Z-score is all on the apps. On the web, you can see the Z-score. And this patient that we saw, I went to the Marfan Foundation, I plugged in the age, the height, the weight, and I got a Z-score of 5.9. And the higher the Z-score in the adult is 2 or more. In the kids, in children, is 3 or more. So that's a big difference between adult and children. And then these are the systemic manifestation of Marfan syndrome. Based on the examination, his systemic score is 10. So that's enough. You don't need to make genetic testing. However, we do it because once you identify the gene, it can tell you how bad the gene is based on the history of the gene mutation. And then when you screen first-degree relative, it's a simple blood test. They don't have to have an echo every 5 to 10 years. So it's a really important genetic testing in Marfan syndrome. So now we made the diagnosis. Again, with the importance is first imaging of the whole aorta, a good history and physical examination, an eye examination, and some genetic testing. The next thing we do is sit down with the patient and have a great discussion about what does it mean to have a genetically mediated aortopathy or a familial or a hereditary aortopathy. We talk a lot about lifestyle. For example, no more weightlifting more than 40 or 50 pounds repetitively, no more breath holding, avoidance of blunt trauma to the chest. They need to realize what does it mean to have an aortic dissection and give them the sign of aortic dissection, chest pain radiating to the back or to the shoulders. We tell them you cannot take fluoroquinolone, the antibiotics, because that have been associated with increased risk of the aortic dissection. No cocaine at all, and also no calcium channel blocker. There has been some concern about calcium channel blocker in patients with dilated aorta.
We always screen first-degree relatives, and if one of them is positive, we screen second-degree relatives. And we manage the risk factors, so no smoking, no hypertension, no hyperlipidemia. And then we monitor the aorta, establish how often it's growing, and a normal aorta grows by 0.02 to 0.089 millimeter per year, so not a big time. Marfan, it grows faster. Bicuspid valve is 0.4 millimeter per year. And the significant growth in an adult is 3 millimeter or more a year. 3 millimeter or more a year, and it rarely happens. The next thing is medical therapy. In syndromic thoracic aortic aneurysm, we have proof. Again, we have proof with good level of evidence that you need to give them beta blockers or ARBs and lower the blood pressure as low as they can tolerate, because that slows down the risk of aortic further enlargement. Again, ARBs or beta blockers, depending on what they can tolerate. And the sooner you do it, the better it is for the patient. Then, as the previous speaker said, you do elective surgery, and I provided for you here, for example, when do we act? When do we ask the surgeon to come and intervene? We don't do endovascular repair in ascending aortic aneurysm when it's hereditary or genetically mediated. And Marfan syndrome, we tend to do it at around 4.5 centimeter, or if they have other mutation, as mentioned here. Do it sooner in patients with Lewis-Dietz syndrome because it's more malignant aortopathy. And if somebody is seeking pregnancy, we do it at 4.0, like the previous speaker said. We do it prophylactically before. And for the descending aorta, we do it at around 5.0 centimeter. What about the bicuspid valve? So let's move now to the bicuspid valve, which is a non-syndromic hereditary aortopathy. It happens in majority of our patients. Most of the time, it's the mid-aorta, but in some patients, it's the aortic root. So once the aortic root is involved, you think, oh, could it be Marfan or Lewis-Dietz syndrome? So you have to really be careful about it. And it does, once you have, if I have a bicuspid aortic valve, my kids have a higher chance of a bicuspid aortic valve, maybe 10, 14%, but there's a 30% chance they can have a dilated aorta without a bicuspid valve. So you have to monitor that very carefully. And there is a increased risk of aortic dissection. Clearly, it's higher than the general population, but it's much lower, as indicated in the slide, than Marfan syndrome, and it's much, much lower than Lewis-Dietz syndrome. But we see a lot of dissection in bicuspid aortic valve because the denominator is larger. 1 to 2% of the population have bicuspid aortic valve, so we have to see it. But it's not as often as the other syndromes. And the risk of dissection is again related to the size of the aorta, indexed by body surface as well. So when do we intervene? We tend to intervene sooner in centers that do a lot of aorta surgery at around 50, that's probably 50, between 50 and 55, but typically we do it around 50, especially 50 millimeter or 5.0 centimeter, especially if they have hypertension, coarctation, aorta is growing, or family history of aortic dissection. All of those are important risk factors. What about Turner syndrome? How many of you have seen Turner syndromes before? Yeah, so Turner syndrome is not a common thing, but once you have it, you really need to know about it. So it's happened in women, of course, because one of the X chromosome is not there, and most of them have, 1/3 will have an aortopathy, and they have the highest risk of dissection, so we tend to operate much sooner than bicuspid valve, closer to what we do with Lewis-Dietz syndrome, and most dissection are type A. So there's a specific Z-score for Turner syndrome, and we operate when the Z-score is more than 4, or the index diameter, ASI, so you take the diameter in centimeter divided by the body surface area, if it's more than 2.5 centimeter per meter square, or you take the diameter and divide it by the height, more than 2.5 centimeter per meter. This is the indication for surgery, elective surgery to prevent aortic dissection. But if the patient with Turner syndrome who have coarctation, which is common, or bicuspid valve, or hypertension, all of these risk factors are important for everybody, then you tend to operate sooner in these patients, as mentioned here. What about the rest of the congenital heart patient that we see?
Well, in coarctation, we don't see thoracic aortic aneurysm and dissection unless they have a bicuspid valve. In tetralogy or all conotruncal abnormalities, tetralogy, pulmonary atresia, truncuses, we see dilated aortas, but the risk of dissection is very, very, very small. So we tend not to operate until it's really large, more than 55 or so. In transposition, which is another complex congenital heart disease, we don't know what the risk of dissection, so we leave it like any other thoracic aorta at around 55 to 60. Overall, the risk of aortic dissection in patients with adult congenital heart disease is more, taking away the syndromes, is more related to the individual factors. Do they have hypertension? Is the aorta growing? Is the family history positive for aortic dissection or thoracic aortic aneurysm? And we tend to do some genetic testing related to that. Now, I prepared one slide on pregnancy, but since we just had a great lecture on pregnancy and aortopathy, I don't need to go over that. Again, if somebody has an indication for prophylactic surgery, you should never get pregnant. Patients who come in before that, before they reach the size in which you proceed with surgery, then it depends on what you have, bicuspid valve versus Lewis-Diaz, Turner syndrome, and so on and so forth. Pregnancy is possible in these patients. Absolutely, it is possible. But they need to be cared for by people who know what they're doing and make sure to reduce the risk on the mother as well as the fetus, and provide some counseling on what does it mean to have a child with Marfan syndrome, Lewis-Diaz syndrome, bicuspid valve, dilated aorta. That's very, very important. That's part of the multidisciplinary team approach toward these patients. So what did you do with our patient with Marfan syndrome? We did a valve-sparing root replacement, so the valve was not leaking. The surgeons took away the aorta and resuspended his own aortic valve. And you can see it here by echocardiogram. One last point I want to make before I leave the stage today is that surgery or intervention is not the end of the story. Never the end of the story. Whether you do valve-sparing root replacement or a Bentall procedure with aortic valve and SNA aorta replacement, or supracoronary aortic replacement, or a hemi-arch or total arch by the surgeon, you need to continue the medications lifelong. No question asked, because they come back with dissection elsewhere. They need to continue the lifestyle modification with the weightlifting and everything else we talked about. No smoking and control of the blood pressure. And you continue to image them. Now, you don't image them as often as you imaged them before, but you image them periodically depending on what they have done and what the underlying disease. Thank you for your attention. Muchas gracias, doctora Mash. Bueno, estamos excedidos en tiempo, pero preguntándole al público primeramente si quieren hacer alguna pregunta y dándole lugar, mientras tanto, a la doctora Agustina Ramos, que es staff del área de cardiopatías congénitas del adulto y de imágenes en el Instituto Cardiovascular, si nos facilita y nos hace alguna pregunta muy de la práctica. Agustina. Buenos días a todos. Placer para mí escucharlo, doctor, y la doctora Duarte, al doctor De Luca, por supuesto. Preguntas de la práctica clínica, quizás para el doctor Amash. Vemos mucho la extrapolación del tratamiento con betabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora en pacientes que no son Marfan, que quizás son pacientes con válvulas aórticas bicúspides o con otros síndromes. Quería saber su experiencia y su opinión en base a ello. Y para la doctora Duarte, no olvidarnos de la lactancia y el embarazo, y el posparto, bien digo, ¿qué nos puede decir del riesgo en esta etapa posterior al parto? Gracias. Ladies first, or I go first? You can go first. You go. Wow, apologies. So a very good question, because there is no evidence that beta blockers and angiotensin receptor blockers reduce the size of the aortic growth over time in patients with bicuspid aortic valve. So what we do with bicuspid aortic valve, aortopathy, I check the blood pressure, but not only in the office, I do blood pressure monitoring. So you have a 6 and 12-hour blood pressure monitor that we have at our institution, and I check their blood pressure. If they frequently have
because they might not have blood pressure with you, they might have nocturnal hypertension, not daytime hypertension, then I would treat. In the absence of hypertension, and again, the hypertension guidelines, as you know, have changed. They now want it at 130. While in the aortopathy patient, I'm still going to 120 because of the data. So in my opinion, you make sure the bicuspid valve patient does not have hypertension, and if they don't, we do not offer medication. Now, at times we see patients who have already on medication, then it's a shared decision making. So we share with them that there is no evidence, but you have been on it, and if the aorta is stable inside by serial imaging, I cannot, if they don't have side effect, I mean, it's hard to say, take it away. But in syndromic, definitely, you start it early, you maximize the dose as much as tolerated, but not in the bicuspid valve. Perfecto. Valeria. Valeria, Sí. ¿nos escuchás? Sí, las escucho perfecto. Respecto a la lactancia, en el ROPAC-3, uno de los hallazgos más importantes fue que la lactancia no incrementó el riesgo de disecciones. De hecho, las pacientes que eligieron lactancia tuvieron menos que las eligieron no o no lo pudieron hacer. Con lo cual, con los resultados del ROPAC, no hay contraindicación, no habría contraindicación para la lactancia en pacientes con aortopatías. No hay evidencia que soporte contraindicar la lactancia en este momento. Hay evidencia de que no hay incremento en el riesgo. Eso respecto a la lactancia. Y la otra pregunta, que era el posparto, si sigue habiendo un incremento en el riesgo de efecto de disección en el posparto. La recomendación es seguimiento hasta los 6 meses posparto. En pacientes de bajo riesgo, sindrómicos sin dilatación aórtica, se recomienda imágenes durante el embarazo entre la semana 20 y 30 y luego a los 6 meses. Y en pacientes de más alto riesgo con dilatación aórtica, dependiendo del diámetro, se recomiendan imágenes durante el embarazo cada 4 semanas o a 12 semanas de acuerdo a la severidad y hasta los 6 meses. Perfecto. Muchas gracias, Valeria. Cierra la mesa entonces la doctora Aranda haciendo una última pregunta. Tengo 2 preguntas si hay tiempo. Una, si el tratamiento con betabloqueantes y ARA2 lo extendemos a la paciente embarazada y cuál es el riesgo del tratamiento. Y la segunda pregunta es, hablamos de los diámetros de prevención para la aorta ascendente y la raíz aórtica, pero ¿qué pasa con la aorta descendente? El ROPAC-3 mostró que las pacientes se disecaban con 32 milímetros en la aorta descendente o más. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Muy buenas preguntas. Respecto a los beta bloqueantes y ARF, el manejo médico del embarazo es principalmente control estricto de la presión arterial. Beta bloqueantes los continuamos durante el embarazo. El ROPAC no mostró gran diferencia, no mostró diferencia significativa en el riesgo de disección entre pacientes que recibieron beta bloqueantes versus no, pero continuamos el tratamiento de cualquier manera. Respecto a los sartán, lo tenemos que discontinuar durante el embarazo. Se puede reiniciar durante la lactancia, pero durante el embarazo no. Si necesitáramos otra medicación para controlar la presión, se puede usar nifedipina, esa sería la segunda droga, pero no ARFs en este caso. Y respecto a la aorta descendente,
Yo creo que hay un gap en la información ahí para la recomendación quirúrgica. Creo que habría que analizar la historia familiar, el crecimiento, la trayectoria de crecimiento para tomar esa decisión. Y sí hacer seguimiento. En ese caso, durante el embarazo, el seguimiento se hace no solo con ecocardiografía, se requiere resonancia sin gadolíneo. Perfecto, muchas Perfecto. gracias. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, Mariano, te exceptuamos en hacerte pregunta a vos hoy. Nacho, ¿quiere decir algo? ¿Cómo? Dos comentarios. Uno, Sí. me pareció muy exacto el uso de fluoroquinolonas. Sí. Se relaciona directamente con las disecciones, así que si uno puede evitar ciprofloxacina, levofloxacina, se relaciona con las disecciones, así que eso es algo que uno La lo quiere práctica. transmitir y hay que ser consciente cuando uno lo va a utilizar. Y una pregunta muy cortita para la doctora Mash. ¿Qué piensa del tratamiento endovascular en una paciente con una disección de aorta descendente? Con mal pronóstico, ¿no? Claramente. Okay. Que no es candidato a una for the- cirugía abierta porque claramente está gestando. So yes, as I mentioned before, in patients with syndromic or non-syndromic hereditary aortopathies, we tend to avoid endovascular repair because of the abnormal aorta. That's practically what it is, because the aorta is abnormal and we don't want to add more injury to the already damaged tissue. Although pathologically cystic medial necrosis occurs the same thing in both in that and in sporadic aortic aneurysm. So yes, in those patients who have a higher risk, really high risk, doing another intervention in the abdominal aorta, and you have a great result with endovascular repair, but it's again talking to the patient about the risk of this versus the risk of that. We can do this, but you might end up with surgery eventually as a temporizing agent or as a just gaining some time before you proceed with the bigger risk operation. It's case by case. The location Case is by case. important, how bad it is, Yeah. if you have how bad is the lumen? I mean, it's just there are many factors in, but I'm not saying categorically in a thoracoabdominal aorta we don't do it, especially this is where the biggest experience is, Yeah. right? Perfect. So, but it's case by case, and we have to share the information about the risk and why do we have concerns about it. We don't have data about the concern, Yeah, but we we don't just have case reports. Perfect. Thank you. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Mash. Gracias, doctora Valeria Duarte, a todos los que me acompañan. No se vayan, en 5 minutos tenemos una sesión muy especial de Fake News, Comunicación y Salud. Alberto Alves de Lima, Guillermo Lobo, Roberto De Bag, el doctor Claudio Sin y el licenciado Eladio Becchi. Muchísimas gracias.